los últimos 100 años fuimos pioneros en recoger toda la memoria histórica del 36, cogiendo todos los nombres de los fusilados, los nombres de los exiliados, los nombres de los presos, las mujeres rapadas, los niños de la guerra y demás, y luego continuamos con todo el franquismo y toda la transición. 40.000 detenidos, 10.000 presos, 8 o 10.000 torturados, de los cuales ya buena parte ya están reconocidos oficialmente, con el protocolo de Estambul y demás. Pero claro, pero encima gente que no tenía que ver nada con organizaciones armadas, no tenía que ver nada. Y en nuestra editorial hemos tenido editores que han pasado por la tortura y han estado 2 años acusados de atentados y demás, que les hacían confesar en la tortura y luego los dejaban sueltos, sin ningún tipo de problemas. Autores como Sarona India, que me acuerdo una vez en Cuba, me contaba, que ya lo contará alguna vez, que ya lo escribirá, que es uno de los, o es posiblemente el escritor vasco más reconocido. Aquí me contaba de eso, de que jamás podía pensar que los testículos podían alargarse tanto, o sea, de verlos fuera de sí, cuando se los ataban con una cuerda y lo giraban como una peonza, ¿no? Compañeras violadas, maquetadoras nuestras y demás, que además lo han denunciado, han salido en la prensa. Una cosa horrorosa que ha llevado a profesionales del medio a llevar hasta ¿cómo se llama? Una cuchilla de cúter pegada al cuerpo de manera permanente y durante años, diciendo, a mí, en el momento que me detenga, me corto las venas. Esa situación es la que hemos vivido y, como digo, la hemos contabilizado. Y además tenemos el orgullo de que ahora todo lo que está apareciendo en torno a la tortura, por ejemplo, los informes que ha dado por buenos el gobierno vasco, informes encargados a gente libre de toda sospecha, como la jueza Carmona, actual alcalde de Madrid, el obispo Uriarte. Esos fueron los que redactaron el primer gran informe de la tortura y de las violaciones de derechos humanos en este país, hablando en principio, el gobierno vasco solo de 3 provincias ha reconocido oficialmente cerca de 5.000 torturados y 475 muertos del Estado, que nadie ha pedido ningún tipo de explicación, ni nadie ha pagado nada. 475 muertos, que siguen negándolos absolutamente todos. Entonces, ¿cuál es el papel que nos toca a nosotros? Pues hacer de malos de la película, porque además si no existimos nosotros, editoriales como las nuestras, no existe la democracia. La democracia no es para estar callado, es para enseñar precisamente la otra cara de la moneda. Si no se enseña la otra cara de la moneda, no hay equilibrio democrático, no existe la democracia. Nosotros somos la garantía. Y sin embargo, nos anatemizan, nos persiguen, y bueno, y nos hacen pasar pues por lo que nos ha pasado. Aún así hemos tenido suerte, porque al final se fueron de frenada y estos se iban a cerrar todo el país y nosotros nos quedamos de una cosa demasiado chica, ¿no? para lo que pretendían. Pero insisto, la situación ha sido terrible durante unos años. Hemos tenido ventajas. ¿Cuáles han sido nuestras ventajas? Bueno, pues la ventaja ha sido de que, como reacción a todo lo que nos hacían, pues ha habido mucha gente que nos ha apoyado. Hemos tenido un club de lectores y lectoras extraordinario. Va a tener 4.000 suscriptores que estaban dispuestos a comprar todo lo que editáramos. Y luego, cosas curiosas, y es que el vacío que deja el Estado, la autocensura del resto de editoriales, porque el problema no es que haya censura y ni que haya leyes mordazas, sino que ya la gente interioriza cuáles son los límites de lo políticamente correcto. Y entonces la gente sabe lo que tiene que editar o no. Y en esa autocensura del resto de editoriales resulta que nosotros hemos tenido suerte en editar un montón de autores que no les hacían caso los españoles, y autores como la Gioconda Belli, que la editamos nosotros porque, a pesar de que ya era bestseller en muchos países de Europa, aquí no la editaba nadie porque era una sandinista. Cuando salió el libro de Senel Par, Fresa y chocolate, lo íbamos a editar nosotros,
y de repente le dieron, hicieron una película y de repente tenía ya mucha fama y la editora, la Carmen Balcells, como no habíamos firmado todavía el contrato, aunque lo teníamos apalabrado, nos dejó con el libro sin hacer, diciendo que ya lógicamente pensaba que lo iba a editar una gran editorial. La crítica general era que la película y el libro era una crítica al régimen de Cuba. Pero luego si leías el libro te dabas cuenta que no, era una crítica a la situación de Cuba, pero dentro de la revolución. Bueno, pues al año siguiente, me acuerdo que fuimos a la feria de Frankfurt y hablamos con Balcells, quien ha publicado por fin Fresa y Chocolate. Y dijo, nadie, si queréis lo editéis vosotros. No hubo en todo el estado una editorial que lo editase, que era un libro muy vendible, de hecho hemos vendido montones de cosas. Lo mismo ha pasado con escritores como Pramod Anantator, que ha sido nominado al Nobel, y no lo editaban porque era un comunista y un terrorista en Indonesia. Lo mismo pasó con las memorias de Jerry Adams. Después del proceso de Irlanda, todas las editoriales más grandes de Europa se estaban disputando sus memorias, menos en España. Al final ya sabíamos, estuvieron intentando en una gran editorial en España y nadie. ¿Por qué? Pues porque era un terrorista. Entonces, te das cuenta que nosotros las ventajas que hemos tenido ha sido que hemos tenido posibilidad de editar lo que otros no se atrevían, ¿no? Todo esto lo hemos intentado hacer en clave de humor, pues porque si algo nos han enseñado nuestros autores es que la ironía es un arma eficaz, y nuestros políticos también. Yo creo que tienen bastante sentido del humor los políticos de izquierda hoy día, por lo menos los cercanos, ¿no? Y luego en el libro veréis un montón un anecdotario riquísimo, pues para reírnos de todo, ¿no? 30 años dan para muchas bromas y chanzas y demás. Yo recuerdo cuando editamos un libro el primer libro sobre Palestina, tuvimos contacto con Yasser Arafat. Estuvimos, venga a pedir a Arafat que nos mandase un prólogo y al final nos mandó un prólogo precioso con todos los sellos y anagramas de la autoridad palestina y un texto escrito en árabe precioso. Entonces, orgullosamente dije, bueno, vamos a hacerlo facsímil, que queda muy chulo, y ahí lo pusimos en primera página y así está, por aquí está todo presumidos nosotros de lo bonito que quedaba, hasta que después de estar publicado vino alguien que sabía más que nosotros y nos dijo, ¿ya os habéis dado cuenta que lo habéis puesto al revés? Otras anécdotas pues son más graves. Yo recuerdo que publicamos una biografía de Marulanda, que la hizo un compañero colombiano, y nosotros escribimos con él y le sacamos fotos y lo sacamos bueno, pusimos la foto del autor y todo. No sabíamos que el autor era uno de los hombres clandestinos más perseguidos por la CIA y por el ejército, y nosotros divulgando su foto en el libro, ¿no? Bueno, pues son erratas como esas montones, ¿no? Pero al que anda le pasa. Y luego la situación que hemos vivido en general con la izquierda española, la progresía española, es fundamental hoy día, y los catalanes lo estáis viendo, la batalla de las ideas. Es clave el denunciar, porque denunciar a la derecha española es fácil, son tan cutres que ya sabemos lo que es la Guardia Civil, lo que es la monarquía. Lo difícil que tenemos por delante es denunciar la hipocresía de la izquierda española, esa izquierda falsa que primero nos criticaba a nosotros porque éramos terroristas, pero ahora se les ha visto que vosotros, que el procés catalán, que lleva en el pacifismo su principal sello, pues tienen el mismo comportamiento, ¿no? A nosotros, por ejemplo, el Partido Comunista Español nos echó de la feria, de su feria de Madrid. Fueron al señor Paco Frutos a decirle, oye, ¿qué hacen en la feria del PC los libros de la editorial Chalaparta? Y los libros de Chalaparta no eran los que teníamos nosotros, estaban en los libros de las feministas.